Muy buenas tardes. Comenzamos con una nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital. Sean todos y todas muy bienvenidos. Mi nombre es Valentina Espinosa y hoy estaremos conversando con tres invitados sobre tabaco y alcohol y la forma en que estos afectan el riesgo de contraer algún tipo de cáncer. Sobre este tema hay bastante evidencia científica y no es novedad el daño que producen estos productos sobre la salud de la población. En Chile mueren 54 personas diariamente por causa del tabaquismo y más de 8.000 personas cada año son diagnosticadas de algún cáncer provocado por tabaco. Esta cifra es preocupante si se considera además que más del 30% de la población chilena declara fumar cigarro en forma diaria u ocasional. El alcohol, en tanto, también es considerado un elemento cancerígeno por su acción sobre el organismo. Sin embargo, estudios muestran que la población chilena consume alcohol por sobre los niveles de riesgo, incluidos jóvenes a partir de los 15 años. Sin más preámbulos, para poder conversar de este tema, les quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompañan la doctora María Carolina Jordán. Ella es médico cirujano y magíster en salud pública y profesional del Departamento de Manejo Integral de Cáncer y otros tumores del Ministerio de Salud. Hola doctora, ¿cómo está? Hola Valentina, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Celso Muñiz. Él es jefe de la Oficina de Prevención del Consumo de Tabaco del Ministerio de Salud. Hola Celso, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Y además nos acompaña Pablo Norambuena, quien es asesor del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Como siempre, les queremos recordar a todos los que están con nosotros que nos pueden enviar sus preguntas y sus comentarios a través del chat para que nosotros las podamos responder al final de la conversación. Doctora, quisiéramos partir con usted, si nos pudiera contar un poco de qué manera el tabaco y el alcohol afectan el riesgo de contraer cáncer y también qué dice la evidencia con respecto a esto. Hola Valentina, bueno, sobre el tabaco, se sabe que el cigarrillo tiene más de 200 sustancias que son dañinas para la salud y al menos hay 70 sustancias de estas que son cancerígenas. Eso quiere decir que son sustancias que una vez que están en nuestro cuerpo, ya sea por inhalación, por humo de cigarro o porque se mastica tabaco, estas sustancias son capaces de llegar hasta la célula y una vez dentro de la célula pueden dañar directamente el ADN de la célula, que es en el fondo el cerebro o el motor de la célula y que controla todas las funciones. Por lo tanto, una vez dañado el ADN, puede suceder que la célula comience a dividirse o a reproducirse en el fondo y eso puede terminar en la creación de un tumor. Eso en cuanto al mecanismo del tabaco. Y respecto al alcohol, hay varias teorías sobre cómo este puede aumentar el riesgo de padecer y morir por un cáncer. Y una de las teorías más aceptadas es la teoría del acetaldehído. Y aquí no quiero que se pierdan con los nombres porque son medios complicados, pero lo importante es la historia que hay detrás. Y es que nuestro cuerpo, principalmente cuando se consume alcohol, que el cual está compuesto principalmente por etanol, para extraer energía de este compuesto, este etanol debe transformarse. Y ahí tenemos una imagen que Sí, nos puede ayudar a explicar mejor el tema. gracias Valentín. Bueno, ahí aparece entonces. El alcohol, una vez que ingresa a nuestra célula, tiene que ser transformado a energía. Y para que llegue a ser energía, primero tiene que pasar por un paso intermedio, que es el etanol se convierte al acetaldehído por medio de una enzima que es la ADH. Y luego el acetaldehído se convierte a acetato, que es una forma de energía que nuestro cuerpo puede consumir, por la enzima ALDH. ¿Y qué pasa? Que cuando consumimos alcohol, este mecanismo se satura y el etanol llega a la célula, se convierte en acetaldehído, pero luego la enzima LDH no es capaz de transformar todo este acetaldehído en energía. Entonces se va acumulando el acetaldehído y esta es la sustancia que es cancerígena y que puede dañar al ADN de nuestra célula, de la misma manera que el tabaco daña el ADN y luego esta célula puede empezar a dividirse, multiplicarse y terminar en cáncer. Y además existen otras teorías, como por ejemplo que el alcohol inhibe la absorción del ácido fólico, y eso puede derivar en mayor riesgo de cáncer de colon. Y también hay otras teorías sobre cómo el alcohol aumenta los niveles de estrógeno, y eso puede derivar en cáncer de mama. Muy interesante esa información. Con respecto a eso también, ¿hay tipos de cánceres que están más asociados al consumo de tabaco y de alcohol? Sí, así es. En el caso del alcohol,
se sabe que hay al menos 7 tipos de cáncer que están relacionados con el alcohol, y por ejemplo el cáncer oral tiene 5 veces más riesgo de padecerse cuando se toma alcohol, igual en el caso del cáncer de laringe, que hay 2,6 veces más riesgo, el de esófago, colon y recto, que tiene 1,5 veces más riesgo, hígado tiene 2 veces más riesgo, y el cáncer de mama tiene 1,6 veces más riesgo. Y en el caso del tabaco, el tabaco se asocia al menos a 22 tipos de cáncer distintos. Y como tú bien dijiste al principio, anualmente en Chile se diagnostican al menos 8.000 casos de cáncer que son relacionados con el tabaco, y de estos 8.000 casos, 3.000 son cáncer de pulmón, y los otros 5.000 son otros tipos de cáncer. Y al menos en Chile, aparte del riesgo de padecer, el riesgo de morir por cáncer también aumenta con tabaco, y de hecho el 87% de las muertes por cáncer de pulmón son atribuibles al tabaco. Alrededor del 70% de las muertes por cáncer de esófago también son atribuibles al tabaco, y el 85% de las muertes por cáncer de laringe son atribuibles al tabaco. Hablando un poco más del tabaco, ¿influye la cantidad y la frecuencia del consumo en la aparición de los tumores cancerígenos? Sí, sí influye. Y respecto a esto es importante decir que no hay ninguna cantidad, por muy mínima que sea segura, ni que revierta la probabilidad de tener un cáncer. Lo que sí hay es una relación directamente proporcional entre la cantidad que se fuma y la probabilidad de tener cáncer. Y sobre esto se ha estudiado que el factor del tiempo es más importante que el factor de cantidad que uno consume de tabaco. Así que en realidad, aunque se fume un cigarro al día, si se fuma por 3 años, ese tiempo es más importante que sea un cigarro al día. Entonces, lo más importante y lo que más sirve para la aparición de cáncer es dejar de fumar. Y siguiendo un poco en la línea del tabaco, dado el alto número de adolescentes que fuman en Chile, ¿cambia el nivel de riesgo según la edad de quien fuma? Sí cambia en el ámbito de que mientras más joven uno empieza a fumar, se ha visto que la probabilidad de volverse adicto es mayor. Y de hecho, de cada 4 escolares que fumen, al menos 3 van a seguir fumando cuando sean adultos, y de estos 3, al menos uno se va a morir por alguna causa que tenga que ver con tabaco. Eh, y como hemos hablado, en el fondo es el daño repetitivo y en el tiempo el que más atribuye al riesgo de padecer cáncer. Entonces, mientras más joven uno empiece con este hábito, existe un mayor tiempo en el cual se puede aumentar el riesgo. Y de hecho en Chile alrededor del 15% de los jóvenes entre 13 y 15 años se declaran ser fumadores, así que tenemos un alto porcentaje de jóvenes fumando. Interesante saber esa información. Y con respecto a los cigarrillos electrónicos, ¿es verdad que es mayor o menor el riesgo de cáncer? ¿Tiene alguna relación con la aparición de la enfermedad? Mira, el cigarrillo electrónico es un tema bien controversial, y más que nada es porque es un producto que es súper nuevo y fue recientemente lanzado en el mercado. Entonces los efectos a largo plazo de este cigarrillo electrónico no se saben. Y como mencioné anteriormente, la probabilidad de tener cáncer tiene que ver con la cantidad que se fuma y el tiempo en que se fume. Entonces puede ser que todavía no hayan estudios que asocien el cigarrillo electrónico a la aparición de cáncer. Lo que sí es que el cigarrillo electrónico no tiene tabaco, por lo tanto tiene menos sustancias cancerígenas, pero sí tiene unas altas cantidades de nicotina, así que puede ser el primer paso para empezar con el hábito tabáquico. Y sí se saben los efectos que ha tenido a corto plazo, y estos son más que nada efectos a nivel de pulmón, que tienen irritación química, y también a nivel cardiovascular, que aumenta el riesgo de infarto y de muerte súbita. Muy interesante información. En su momento, de hecho, fue un tema súper en boga, que es interesante saber todos esos datos. Y ahora con respecto al alcohol, ¿qué cantidad es riesgosa para la salud en este contexto? Eh, bueno, en ese tema es importante separar bien que existe una cantidad riesgosa para la salud y existe una cantidad riesgosa para el riesgo de padecer cáncer o morir por cáncer. En el cuanto a la cantidad riesgosa para la salud, se define un consumo riesgoso aquel que es mayor de 20 gramos al día, y esos son más o menos 2 latas de cerveza o una copa de vino.
Eso es para la salud, en el fondo, para el tema psicológico, el tema físico, salud mental, y en el fondo más salud propiamente tal. Y para el riesgo de cáncer sucede lo mismo que con el tabaco al final. No existe ninguna cantidad que sea ni beneficiosa ni lo bastante poco riesgosa que influye en el riesgo de cáncer, sino que en el fondo cualquier cantidad, por muy mínima que sea, puede influir en el riesgo de aparición de cáncer. Así que tampoco existe una cantidad tipo para dejar este riesgo. Con respecto a eso y también a esa pregunta en específico, en nuestro chat pueden encontrar un link donde los va a llevar a un video que va a explicar un poco más sobre este tema, en el caso de que quieran indagar un poco más sobre la respuesta que nos entregó la doctora. Eh, Siguiendo un poco también con el alcohol, ¿varía el riesgo según la cantidad, la frecuencia o incluso el tipo de alcohol? Sí, sí varía. Y quizás aquí el ejemplo que di sobre el acetaldehído ayuda a esclarecer un poco esto, pero como vimos, mientras más etanol haya en nuestro cuerpo, más se satura nuestro sistema y el acetaldehído se empieza a acumular y hay mayor daño en el ADN, por lo tanto, a mayor cantidad de etanol consumido, mayor es el riesgo de padecer cáncer. Y se sabe que los tipos de alcohol que tienen mayor grado alcohólico tienen mayor grado de etanol. Así que ayuda a disminuir este riesgo de cáncer, elegir tragos, o sea, alcohol que tengan bajo grado alcohólico y obviamente disminuir la cantidad de tragos que se tomen en la semana. También ayuda. Muy interesantes datos también. Muchísimas gracias, doctora. Siendo un poco también la línea del consumo del alcohol, Celso, quisiera hacerte una pregunta también con respecto a esto. ¿Tú nos podrías contar cuáles son las estrategias que son impulsadas por el Ministerio de Salud para reducir el consumo de tabaco y así reducir el cáncer? Sí, claro, Valentina. Mira, aquí en el Ministerio de Salud se han tomado alguna serie de medidas que se comenzó a implementar desde el año 2005 con el Convenio Marco de Control de Tabaco, que es nuestro paraguas que nos permite establecer algunas normas o parámetros internacionales de buenas prácticas respecto a control de prevención del consumo de tabaco en particular. Estos son medidas que guardan relación con prohibición de fumar en lugares cerrados, con aumento de impuestos, con prohibición de publicidad, eh, con prohibición de venta a menores, que son las cosas que tenemos más a mano y que experimentamos día a día. Tiempo atrás o años atrás, yo me acuerdo que era de niño o menos de edad, era muy fácil ir a un kiosco a comprar cigarros. Ahora ya algo que está mal visto por lo menos, o fumar en cualquier parte, en cualquier lugar cerrado, en un ascensor, en la micro, donde sea. Y esas son medidas que se han establecido y han tenido una gran eficiencia en la reducción de la prevalencia del consumo de tabaco. ¿Sí? Desde el 2003, digamos, o 2005, cuando se implementaron las medidas, hasta la última encuesta nacional de salud, se bajaron en 10 puntos porcentuales la prevalencia del consumo de tabaco. Entonces, significa que estamos fumando mucho menos. Pero aún Chile sigue siendo un país que tiene una alta prevalencia del consumo de tabaco y algo que tenemos que seguir avanzando y trabajando en ese sentido. ¿Qué estamos haciendo aparte de estas medidas? Algo importante, fundamental, pasa también por la educación de los niños. En la escuela se pudo incorporar en los contenidos específicos de la prevención del consumo de tabaco. Y también se ha trabajado en un plan nacional sobre el tabaco y su riesgo en coordinación con el Ministerio de Educación, lo que nos ha permitido generar algunos planes y algunas estrategias específicas, como incorporar la Semana de la Seguridad Escolar el 31 de mayo, una actividad que sí está planteada dentro de la acción y los trabajos que se desarrollan. Algunas cartillas para trabajar con apoderados, otras acciones que estamos implementando a la fecha. Otro aspecto importante es la comunicación del riesgo. ¿Sí? La comunicación de riesgo se hace a través de la advertencia sanitaria que se incorpora en todos los productos de tabaco. En la cajetilla de cigarrillos es fácil de ver, el 50% inferior. Y ahí puedes tener alguna información respecto al tabaco. Y también de campañas comunicacionales que están orientadas a un público muy objetivo. Nosotros estamos orientados actualmente en entregar información de riesgo social al consumo de tabaco en adolescentes. ¿Sí? Hombres y mujeres adolescentes. A través de redes sociales,
y plataformas que están orientadas específicamente a ello, para poder apuntar directamente a lo que nos interesa trabajar, ¿sí? Que es el no iniciar el consumo de tabaco. Es muy importante para nosotros, y retomando lo que decía Carolina, lo importante es que no inicien el consumo de tabaco, porque mientras más tiempo estén consumiendo, más riesgo y daño tienen, está asociado, por más que cualquier consumo de tabaco es riesgoso. Otro aspecto importante, junto con las campañas de comunicación de riesgo, son dos puntos específicos. Uno es la cesación telefónica del consumo de tabaco, que está habilitado a través del Servicio Salud Responde, donde cualquier persona puede llamar para pedir consejería específica respecto a la cesación del consumo de tabaco. Y finalmente, para no quitarle todo el tiempo, y finalmente, lo que sí estamos impulsando con mucha fuerza es el programa de cesación del consumo de tabaco, ¿sí? Algo que hemos estado desarrollando con el tiempo, que actualmente ya contamos con un programa desarrollado y estamos trabajando en el desarrollo del financiamiento y de poder implementarlo. Que claro, en este contexto de pandemia es mucho más difícil partir con un programa nuevo, pero sí estamos viendo las instancias para que en un futuro próximo podamos implementar a nivel nacional de forma escalada un programa de cesación del consumo de tabaco que sea de acceso fácil para toda la población en la atención primaria de salud. Esas son las medidas y los trabajos que estamos desarrollando actualmente en ese sentido. Muchas gracias, Celso. Un gran trabajo, en verdad, el que está haciendo el Ministerio con respecto a ese tema. Siguiendo también un poco con la línea del consumo de alcohol, Pablo, quisiéramos hacerte una pregunta a ti específicamente. ¿Cuáles son las acciones de prevención del cáncer, pero desde el punto de vista del consumo de alcohol? Hola Valentina, hola a todas y todos que están escuchando. Bueno, así como justamente desde el MinSal abordamos el consumo de tabaco, también lo hacemos con el consumo de alcohol, dado que el alcohol es uno de los principales problemas de salud en Chile, digamos, de manera directa y también de manera relacionada a otro tipo de trastornos, como en este caso el cáncer, ¿no? Pero bueno, también otras cosas como accidentes de tránsito o lesiones, u otras enfermedades de las que llamamos no transmisibles, ¿no? Las enfermedades que se desarrollan en las personas. Y lo primero que quisiera decir es que es un poco siguiendo la línea de lo que ya se ha dicho acá, ¿no? Lo que dijo María Carolina hace un rato también, es que es súper importante enfatizar en la idea de que cuando hablamos de los problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol, no estamos hablando del alcoholismo, o no solo de eso, no estamos hablando de los trastornos, no estamos hablando de las adicciones, que son problemas que uno tiende a ver como más lejos de uno, ¿no? Como son cosas que le pasan a algunas personas, ¿no? Eso claramente es un problema relacionado con el alcohol también, pero no está solo restringido a eso. Entonces, cuando hablamos de abordar el consumo de alcohol para prevenir el cáncer, no estamos hablando solo de tener más tratamiento para las personas que tienen trastornos por consumo de alcohol, sino que estamos hablando principalmente, además, de abordar el consumo de alcohol propiamente tal, ¿no? Y particularmente el consumo de alcohol en ciertas formas que tienen distintos nombres, pero en algunos casos se le llama consumo de riesgo o consumo nocivo, ¿ya? También a veces consumo excesivo, a pesar de que ese nombre no es muy bueno, porque excesivo puede significar cualquier cosa, ¿no? Depende de cada uno, pero riesgoso, nocivo son conceptos que usamos, ¿ya? Entonces, estamos concentrados en eso, ¿ya? Eso es lo que quiero decir en parte, o sea, por supuesto en el MinSal hacemos tratamiento para las personas que necesitan, en relación a eso el tratamiento es más general, digamos, o es más específico, de acuerdo a lo que las personas requieran. Atención primaria de salud en Chile, que está muy extendida, hace abordaje, digamos, y diagnóstico de un tratamiento inicial, pero también en Chile existe una red de establecimientos secundarios que hacen el tratamiento de especialidad. Hay convenios entre el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, que no depende de MinSal, pero es una de nuestras instituciones socias, y nosotros en MinSal para dar tratamiento también a través de instituciones privadas. Y en Chile también es GES, es un trastorno, digamos, garantizado, es un tratamiento garantizado de los trastornos por consumo de alcohol en menores de 20 años. O sea, hay una serie de recursos que funcionan. Pero nos concentramos principalmente en el abordaje del consumo, ¿ya? Y para eso hay dos tipos en general de estrategias, ¿no? Una que no depende de las personas, pero que actúa sobre las personas, que son las estrategias poblacionales, ¿ya? Y lo quiero decir simplemente porque creo que es importante mostrar y discutir en un espacio como este, digamos, y también porque las personas tienen un rol, digamos, en las conversaciones que se dan
en sus barrios, en sus comunidades, con sus familias y amigos. Y es importante decir, por ejemplo, que en Chile el consumo de alcohol es muy barato, ¿ya? Una caja de alcohol, de vino, digamos, barato, de 1 litro, vale menos que una caja de litro de leche, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se meten ahí a jumbo.cl o líder.cl o simplemente compran, lo sabrán, ¿no? Así que, por supuesto, que el alcohol sea más caro desincentiva el consumo. O, por ejemplo, la publicidad de alcohol. Todos estamos expuestos a publicidad de alcohol, ¿no? Y los jóvenes también están expuestos a la misma publicidad que están expuestos los adultos. Entonces, hay que buscar maneras de proteger a los jóvenes, digamos, respecto de la publicidad. La publicidad funciona, de hecho, por eso se hace la publicidad, ¿no? Y no hacer publicidad también funciona para desincentivar el consumo de alcohol. Así que es bastante lógico. O la disponibilidad de alcohol. Digamos, comprar alcohol es muy fácil, ¿sí? En nuestras cuarentenas, comprar alcohol sigue siendo igual de fácil, digamos, si uno tiene una aplicación, digamos. Por supuesto que hay gente que no, pero acceder al alcohol es muy simple, y también acceder al alcohol es simple para los menores de edad que no debieran acceder al alcohol legalmente, digamos, y en términos de salud, ¿ya? También. Pero eso es todo un área que queremos desarrollar porque eso apoya, digamos, a que se consuma menos. Y por último está como la intervención individual propiamente tal, y con esto quiero terminar, pero por supuesto que en la medida que las personas acceden a mejor información, a información veraz, digamos, realista, oportuna, completa, digamos, sobre el alcohol, digamos, las personas pueden también tomar sus propias decisiones mejor y pueden gestionar sus propias decisiones de mejor manera, ¿ya? Y aquí sería largo, porque uno podría hacer, por supuesto, una charla de eso, pero no sé, estoy pensando, por ejemplo, en preguntas como la que tú hiciste. Bueno, ¿cómo entiendo un consumo de riesgo, por ejemplo, ¿no? Partiendo de la base de que, como dice María Carolina, ningún consumo no tiene riesgo, no hay una forma de consumo de alcohol que no tenga riesgo. Todas las formas de consumo de alcohol tienen riesgo desde el primer trago para adelante. Por supuesto que a mayor cantidad de tragos hay mayores riesgos, sobre todo para algunos trastornos como el cáncer. Y entonces, por ejemplo, en MinSal hemos hablado de que una medida de riesgo son 2 tragos, ¿no? Como logramos a veces difícil calcularlo, cuando yo aquí tengo un vaso de agua, un vaso de cerveza, un vaso de vino y un vaso de pisco, tienen distintas cantidades de alcohol dentro, no tienen distintos gramos, entonces uno no puede hablar de una botella, porque se entiende distinto. Entonces, son 2 latas de cerveza, son 2 tragos, o 2 copas de vino son 2 tragos, o 2 cortos de licor son 2 tragos. Una botella de cerveza de 1 litro tiene 3 tragos adentro. Una botella de vino de 750 tiene 7 tragos adentro, ¿no? Como, esas definiciones las ocupamos un poco para medir, ¿ya? Porque medir permite que las personas puedan decidir mejor, ¿ya? O dejar 2 días a la semana sin beber. Esa también es una medida ojalá más, por supuesto, sí, por supuesto, pero al menos 2 días sin beber, ¿no? O comer mientras se bebe, o tomar agua mientras se bebe, o entender que las mujeres tienen mayor vulnerabilidad al consumo de alcohol, y eso tiene razones, digamos, que son físicas, pero también sociales, digamos. O que todo esto que acabo de decir no aplica a mujeres embarazadas, que no debieran beber en absoluto, ¿ya? O a personas que conducen vehículos que no debieran beber en absoluto, ¿no? O a personas mayores que toman medicamentos, por ejemplo, y que viven solas, que no debieran beber en absoluto. Eh, o a niños y jóvenes, por supuesto, ¿no? Que no debieran beber en absoluto. Entonces, todas esas son tipos de información. Creo que tú, Valentina, cuando te referiste a una información que podía haber adjunta, te referías a un video que en algún momento desarrollamos en el MinSal. No sé si a eso u a otra cosa, pero seguramente podemos dejar aquí colgado información. Exactamente. Y si Sí, buscan también bueno, es fácil acceder en Google, tenemos información disponible que profundiza esto que acabo de decir un poquito, ¿ya? Si alguien está interesado o interesado. Eso, gracias. sí. En nuestro chat pueden encontrar el link del video donde también vamos a poder, como dice Pablo, indagar un poco más en este tema. Muchas gracias por la respuesta. En el chat nos han llegado preguntas. Celso, esta pregunta para ti, bueno, también Pablo puedes apoyar un poco en la respuesta. ¿Qué ocurre con el apoyo directo al cese de tabaquismo? Y con eso se refieren a fármacos y consejería. Sí, mira, respecto a consejería, como les comentaba anteriormente, está funcionando actualmente el teléfono de salud responde con consejería breve antitabaco, ¿sí? Eso es algo que está funcionando ya hace algunos años y que tiene una plataforma específica con psicólogos que están capacitados para hacer una consejería en ese sentido.
Respecto a fármacos, en cuanto a fármacos, está considerado dentro de este programa de cesación del consumo de tabaco que estamos desarrollando. Tuvimos una experiencia en la región metropolitana con 400 pacientes, los cuales fue una muy buena experiencia, tuvimos unos muy buenos resultados en relación a consejería y utilización de fármacos para el consumo de tabaco, ¿sí? Y el fármaco es un apoyo importante para, considerando el cese del consumo y apoyar, digamos, el proceso terapéutico que se puede desarrollar en paralelo, digamos, o ayudando con la consejería, ¿sí? Actualmente, si es que alguna persona necesita consejería, puede acudir a su responde. Lo de los fármacos está asociado solamente a entrega de una prescripción médica en la actualidad, pero sí estamos trabajando en el desarrollo de un programa que nos permita poder dar acceso de fármaco y consejería a la población, digamos, en general que necesita comenzar un tratamiento y cesar en el consumo de tabaco en atención primaria. Es un proceso que estamos implementando. Hay algunas experiencias también. La OMS implementó hace un tiempo atrás, hace un mes tal vez, una especie de chat robot que te permite tener alguna consejería también de cesación del consumo de tabaco, pero en la actualidad lo que nosotros le podemos recomendar a cualquier persona que tenga ese interés es acudir directamente a Salud Responde para recibir esta consejería y este seguimiento y asesoramiento que se puede desarrollar. Muchísimas gracias, Celso, por la respuesta. Doctora, esta respuesta también de nuestro chat para usted. Nos preguntan si considera que el consumo de alcohol y tabaco en pandemia puede afectar a un aumento en casos de cáncer. Solamente si se refiere a que en pandemia ha aumentado el consumo de tabaco o de alcohol, entonces sí, pero solamente se va a poder saber esto en largo plazo, en el fondo, porque, o sea, como mencioné antes, el consumo de tabaco está directamente relacionado con el riesgo de aparición de cáncer, entonces a mayor consumo, mayor probabilidad de cáncer, y lo mismo con el alcohol. Pero en realidad, para asegurarlo, tendría que ver con el efecto a largo plazo. Eso no lo sé todavía. Eso va a ser un dato interesante para poder verlo en un futuro. Otra pregunta también que nos llegan desde el chat, nos preguntan si hay otros factores que influyen en la aparición del cáncer, además de alcohol y tabaco. Sí, hay muchos otros factores que influyen, pero eso da para otra charla igual de larga o más larga, y es, por ejemplo, hay ciertos tipos de alimentos que influyen, hay cierto tipo de exposición, por ejemplo, el sol, la radiación ultravioleta, el sedentarismo también influye en el riesgo de la aparición del cáncer, en el fondo poca actividad física influye, y así varios otros factores de riesgo. En la gran mayoría son factores de riesgo modificables, como el tabaco, como el alcohol, pero también existen factores de riesgo son no modificables, como la genética, que también influye en algunos tipos de cáncer, y la edad, obviamente. A mayor edad es mayor el riesgo de padecer cáncer. Otro dato súper interesante. Otra de las preguntas que me llegan es, nos preguntan si los efectos del alcohol y el tabaco son iguales en hombres, mujeres, personas mayores y personas con otras enfermedades de base. ¿Eso en cuanto al riesgo de desarrollo del cáncer? Exactamente. ¿Puedes repetir la pregunta de nuevo, por favor? Si los efectos del alcohol y tabaco son iguales en hombres, mujeres, personas mayores y personas con otras enfermedades de base, con respecto a la aparición del cáncer. La única diferencia que yo te diría fue con lo que hablamos en la edad, pero eso solamente porque a menor edad de consumo de tabaco puede aumentar, es mayor el tiempo, entonces aumenta más el riesgo de cáncer, pero quizás Pablo tiene mayor información sobre eso, porque en realidad de eso no estoy tan segura. Sí, no, bueno, los riesgos del alcohol son mayores en mujeres, ¿ya?, que en hombres. Y aquí podríamos poner un ejemplo que es el siguiente, ¿ya? Si yo tuviera una hermana, perdón, nunca me acuerdo si los idénticos son mellizos o gemelos, perdón, de otro sexo. Mellizo. Melliza. Si yo tuviera una Sí. melliza, imagínensela al lado mío, digamos, le vamos a hacer espacio aquí.
de mi mismo peso, de mi misma altura, con mi misma o muy parecidas condiciones físicas, digamos, genéticas. Y ambos nos tomáramos ahora 2 vasos combinados, dos vasos de piscola, ¿ya? Y nos midiéramos el alcohol en la sangre en 1 hora más, ¿sí? Ella tendría más alcohol en la sangre que yo, ¿ya? Y eso tiene que ver con varios factores, pero entre los más simples de explicar están como las condiciones de constitución física de los cuerpos entre hombres y mujeres, las proporciones de grasa y de agua corporal, ¿ya? Así como en ese experimento típico que uno hacía en el colegio del vinagre y el aceite, ¿sí? El alcohol no se diluye en los aceites, no se diluye en las grasas, el alcohol se diluye en los otros líquidos corporales, ¿ya? Y por esa razón las mujeres tienen a veces concentraciones de alcohol mayores en la sangre que hombres a la misma cantidad, al mismo tiempo, no solamente por el tiempo de procesamiento del hígado, que es donde procesamos en general el alcohol, sino que por una cuestión de constitución física. Y por esa razón, entonces, el etanol, que es una de las sustancias tóxicas del alcohol, afecta más, digamos, físicamente a las mujeres. Y aquí me refiero en general al desarrollo de algunas enfermedades, pero también accidentes o etcétera. No me refiero específicamente al cáncer en este caso, ¿ya? Así que la misma razón, entre paréntesis, es la que hace que las personas mayores sean más vulnerables al consumo de alcohol, ¿ya? Las personas mayores tienen una menor proporción de agua en el cuerpo, digamos, se van deshidratando, por así decirlo. Perdónenme las palabras muy básicas con las que estoy hablando, pero por supuesto es un poco más complejo que esto, y espero que nadie se moleste, pero es la manera más simple de decirlo, ¿ya? Y por lo tanto las personas mayores pueden verse más afectadas por la misma cantidad de alcohol que bebían cuando tenían 40 o 50 años, digamos, a los 70 u 80. ¿Ya? Ahora, sumado a eso, siempre me importa decir que hay factores, la salud depende de cosas que no son solo físicas, ¿no? Y las mujeres se ven más afectadas por el consumo de alcohol también socialmente. Las mujeres son más estigmatizadas, por ejemplo, por el consumo de alcohol, ¿ya? Las personas mayores viven más solas también, y la persona mayor que vive sola y toma medicamentos, como muchas personas mayores, ¿sí? También se ven más afectadas porque el consumo de alcohol interactúa también con medicamentos. Entonces, claro, la vida, para concluir, digamos, la vida no es pura y uno no es solamente hombre, en mi caso, sino que uno es hombre de una edad particular, toma medicamentos particulares, tiene tales otras enfermedades, hace tales trabajos, ¿ya? Y todo eso afecta, por supuesto, los riesgos que tiene el consumo de alcohol, ¿ya? La conclusión simplemente es que el consumo de alcohol aumenta los riesgos y no hay manera de disminuir ese riesgo que no pase por tomar menos, digamos, ¿no? O tomar en otras condiciones, ¿ya? Eso. Muchas gracias, Pablo. Y siguiendo un poco contigo, tenemos otra pregunta del chat. Nos preguntan si el consumo del tabaco y alcohol es tan dañino para la salud, ¿por qué no existe ninguna regulación o restricción para el consumo? Ahí en esto, Pablo, no sé si tú nos puedes ayudar un poco con la respuesta. Bueno, Celso va a dar, probablemente puede hablar más de los éxitos porque, como él explicó, efectivamente para el tabaco hay hartas regulaciones y restricciones mayores que las que hemos conseguido con el alcohol, ¿ya? Sin embargo, bueno, en alcohol tenemos un gran desafío, ¿ya? Por ejemplo, no tenemos regulación, no tenemos restricción a la publicidad en alcohol en Chile. Hay acuerdos voluntarios, ¿ya? Pero se podría hacer publicidad de alcohol a las 12 del día. Ya no está regulado por ley, pero se está trabajando en eso. Actualmente hay un proyecto de ley que está en los últimos trámites, digamos, para ser aprobado, que eso sí hay que decir, esa es una moción parlamentaria, son los parlamentarios los que han desarrollado esto hace mucho tiempo y el Ejecutivo ha apoyado, digamos. Nosotros hemos apoyado, pero no es nuestra, no podemos apropiarnos del éxito de la ley, digamos, ¿ya? Pero ahí con eso se va a conseguir regular la publicidad, que es algo que no hemos conseguido y que, por ejemplo, tabaco sí consiguió. Ahora bien, sí existen regulaciones para la disponibilidad del alcohol, aunque no sean todas las que queremos, pero el hecho de que uno no pueda comprar en cualquier parte, sino solamente en lugares con patentes, ¿ya? Si bien existen clandestinos en Chile, justamente como el alcohol es muy barato, en realidad no hay muchos clandestinos, ¿ya? Más o menos que eso está regulado. O los menores de edad no pueden comprar por ley, aunque por supuesto también, como sabemos, podrían llegar a acceder. Existen regulaciones, pero por supuesto hay que mejorarlas para el alcohol, hay que aumentarlas y además debiéramos poder supervisarlas mejor. ¿Ya? Todo eso sí es cierto. ¿Ya? Eso yo diría. Celso, no sé si quieres también complementar la respuesta.
Sí, claro. En tabaco sí tenemos una serie de regulaciones que es las que comentaba en un comienzo. Hay una prohibición directa de publicidad. De hecho, ya no se puede acceder a ningún tipo de publicidad por medio de comunicación masiva bajo ningún punto de vista. Digamos, eso ya no ocurre. Además hay otras regulaciones respecto al lugar donde se puede o no se puede fumar. Hay regulaciones de venta a niños que todos sabemos que de igual manera eso ocurre, digamos, pero es algo que está mucho más controlado. Y claro, es importante más allá de las regulaciones considerar que el tabaco y los productos de tabaco son dañinos por el hecho simplemente de utilizarlo. Eh, el tabaco no tiene ningún consumo umbral, es dañino siempre. Y si pensamos en los cigarrillos, son productos que han sido diseñados durante años eh, con gran desarrollo tecnológico para poder fomentar la adicción. ¿Sí? Los cigarrillos y los compuestos incorporados a los productos de tabaco están diseñados para generar una mayor absorción de la nicotina y así generar rápidamente adicción en las personas. Eh, y de ahí que las regulaciones que se han establecido al tabaco han sido un convenio internacional. Es un convenio marco donde los países han hecho parte de este convenio y ha permitido regular en muchos países al mismo tiempo, con progresos dispares, claro, las medidas, este pack de medidas necesarias para bajar la prevalencia del consumo, ¿sí? Y también ha implicado las coordinaciones internacionales respecto a la regulación del contrabando y el comercio ilícito de productos. Hay un sinfín de regulaciones, siempre pueden ser mayores, ¿sí? Actualmente en el Congreso, en la Cámara, en la Comisión de Salud de Agricultura se encuentra en discusión un proyecto de ley que busca establecer mayores restricciones al tabaco, ¿sí? Restricciones respecto a la utilización de aditivos a los productos de tabaco, mentol, cacao, sabores frutales, aromatizantes. Em, Así como también terminar completamente con la publicidad de productos de tabaco, porque cuando uno regula la publicidad más común, lo que se hace es utilizar el paquete o el producto para poder hacer la publicidad. La idea es establecer un empaquetado genérico de productos de tabaco. Y en paralelo también se está trabajando en regulación de los dispositivos electrónicos, los cigarrillos electrónicos. En ese sentido, o sea, hay una serie de regulaciones que estamos avanzando y esperamos que tener buenos resultados pronto y seguir disminuyendo la prevalencia y mejorando la salud también. Muchas gracias, Celso. Estamos ya casi llegando al final de nuestra charla del día de hoy. Otra de las preguntas que nos llegan a través del chat nos preguntan qué acciones recomiendan los profesionales para dejar de fumar y o consumir alcohol. ¿Sigo yo entonces? Sí, vale. Eh, a ver, hay una serie de medidas que pueden tomar, digamos, en la casa que es más simple, digamos, si alguien quiere comenzar este proceso de cesar el consumo de tabaco. Y son cosas mucho más conductuales, ¿sí? Identificar cuáles son los momentos en los cuales la persona fuma. O sea, si fuma en la mañana, después de comer, en la noche. Poder sacar los ceniceros de la casa, por ejemplo. Dejarlo en la terraza. No fumar en lugares cerrados. ¿Sí? Lo que buscamos con una serie de medidas eh, finalmente lo que buscamos es evitar el consumo de tabaco, ¿sí? Y podemos establecer una serie de medidas que retrase el inicio de este consumo, digamos, luego de tener la sensación. Hay un periodo que dura desde 3 a 10 minutos, perdón, donde se siente una necesidad muy fuerte de consumir tabaco porque está asociado a la abstinencia de nicotina. La nicotina es una droga que genera una alta dependencia, se asocia a la heroína, a la cocaína respecto a la adicción que produce, ¿sí? Y lo que buscamos entonces es retrasar esta ansia de fumar para que después de este pic de ansiedad, este empieza a disminuir y la persona puede mantener un momento sin fumar. Lavarse los dientes, comer un chicle sin azúcar, tomar un vaso de agua. Actualmente ya no se puede salir a dar una vuelta porque estamos en un contexto muy distinto, pero sí ocurre que la actividad física o iniciar alguna actividad que te permita distraerte por algunos momentos, estas ansias fuertes de consumir tabaco, te puede ayudar. ¿Sí? Esta número de salud responde donde alguien te puede escuchar y darte algunos consejos muy específicos respecto a tu sensación que tienes en ese momento y poder aportar, digamos, también a cesar en el consumo o a disminuir inicialmente la cantidad de tabaco que estás consumiendo. Eso como muy grande rasgo. Muchas gracias, Celso, por la respuesta. Interesantes datos que la gente puede obviamente hacer uso de toda esa información.
Se nos está acabando ya el tiempo para las preguntas, nos quedaron varias preguntas más en el tintero. Esperamos haber resuelto la mayor cantidad de preguntas posibles. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo brevemente para concluir la charla del día de hoy. Aprovechar de decir que vamos a compartir con ustedes un par de recursos a los cuales pueden recurrir en caso de necesitarlo. Obviamente, ya, como mencionó Celso, existe también el teléfono de Salud Responde, para que puedan acudir a ellos, a www.eligenofumar.cl, o bien también pueden recurrir al Fono Drogas y Alcohol que aparece en pantalla. Quisiera darle las gracias a los tres, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por responder todas nuestras preguntas y por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos también a todos a quienes se conectaron. Los esperamos el próximo martes 27, misma hora, para hablar sobre EPOC o asma, qué es y cómo me cuido, otra charla también súper interesante. Y también los invitamos a seguirnos en redes sociales, buscándonos como Hospital Digital Chile. Y finalmente no olviden que la grabación de esta sesión quedará disponible en los próximos días en el canal de Hospital Digital en YouTube, que lo pueden encontrar aquí en el link en pantalla. Muchas gracias nuevamente a los tres por acompañarnos y también a todos por conectarse. Que estén muy bien. Gracias, Gracias, chao. Valentina. Gracias a ustedes, muchas gracias, buenas tardes.